Espejito, espejito, encontré un clavo y lo guardé. Era un clavo, no un tornillo que perdí. ¿Sabías que acá un clavo no saca otro clavo? Acá, clavo sobre clavo, hacen un teatro. Acá creamos desde las ruinas. Espejito, espejito, un clavo no es algo que te pesa. Un clavo es una potencia, una oportunidad. ¿Qué le cantarías a la libertad? Buenas noches, bienvenidos a una propuesta nueva de Ideas Cruzadas. Hoy vamos a hablar de arte y de mucho teatro, porque tenemos con nosotros dos hermosas personas del teatro, sumamente queribles y queridas. Miriam Gleijer, actriz, integrante del Teatro de El Galpón, nació en Montevideo en 1940 y nos está acompañando hoy. Para mí es un gusto tenerte acá en este living. Igualmente. No, por favor. La verdad es que es un gusto tenerte acá. Y del otro lado, Pepe Vázquez, actor. Bueno, lo recuerdan por su participación en algunos programas como Telecataplum y Plop. Nació en 33, también en 1940. Pero sos más viejo que ella. El 1 de marzo de 1940. ¿Cómo cuánto? Sí. Como unos cuantos meses. Sí, Yo sí. nací en noviembre y él en marzo, por favor. Sí. Pesé 5,5 kilos. ¿En serio? Sí. Ah, no, yo Mi no. padre me decía, cuando yo empecé a entender, le decía, casi te pongo a la parrilla. Porque mi viejo trabajaba cosas de campo, vendía ganado y vendía campo. Entonces, sí. Y mi madre ya hacía 13 años que había tenido 4 mujeres. Entonces, de pronto, porque dice que una abuela que yo no conocí, la mamá de ella, decía, pero mi hija, intenta otra vez, capaz que aparece el varón. Le decía, capaz. Y acá apareció. Y apareció, ¿entendés? Pero bueno, la hermana a la que yo seguía de años, que falleció hace unos 4 años más o menos, María, me llevaba 13. Pero vos, por lo que leí, eras muy bravo. Te portabas muy mal. Ah, bueno, pero eso es otra historia. No. Claro, sí. Mi hermana le Y decía, por eso hizo teatro, porque los que hacen teatro... cuando me rezongaba, ¿viste? Bueno, la defensora era mi madre. Pobrecito. Y mi hermana, esa que me llevaba 13 años, ya claro. El nene. El príncipe Carlos nació Claro. al tiempo después. Ya, el príncipe Carlos, seguro no se le puede. Porque yo enseguida, mamita, por favor, ¿entendés? Bueno, yo tengo, mis hermanos son mayores que yo. Mi hermano me llevaba 7 años y ellos me hacían, mi hermana y él me hacían mucho, me molestaban bastante. Y siempre era una pelea con mi madre y siempre era lo mismo, ¿no? Claro. Lo defendés a él, siempre defendés a él. Claro. Cosa de chiquilín, Nosotros ¿no? éramos Claro. 2 mujeres nada Todas más. mujeres, 2. Mi hermana A me ver. lleva 7 años también, igual que tu hermano. Yo era la más chica, pero no había problema. Ella me tenía como una muñeca para ella, Claro. los 7 tener una Adela, nena, claro. ¿viste? Sí, Adela. claro, capaz que las relaciones entre 2 hermanas cambian cuando... las relaciones entre hermanas cambian cuando son muchos. Claro. O esa competencia que dicen que siempre si hay 3, hay uno que es el que dejan afuera, ¿no? Claro. Sí, el del medio. El del siempre, medio pobrecito. es como que siempre. Vos sos de Montevideo de siempre. De Montevideo de siempre, sí. Claro. Mis padres, judío-polacos, vinieron en el 30 y bueno, y vivimos en Montevideo siempre.
Y Vinieron en el 30, todo lleno de banderas, se estaba cumpliendo el centenario de la, claro. de la jura, de la declaración de la independencia, entonces lleno de banderas rojas. Y mi padre dice, ¡ay! Se vino el comunismo. Era la bandera colorada. Claro, sí. Conozco más de uno que vino del exterior y Sí. llegó y se encontró con un club del Partido Colorado y se metió creyendo que era del Partido Comunista. Y no entendía muy bien lo que decía. Esto es cierto, es una historia de un Hay que- italiano Claro. que llegó acá sin entender nada y vio los carteles, la bandera y dijo, ¿qué es esto? Claro. Claro, yo le decía a mi padre, cuando fui a votar la primera, acá, ya tenía la credencial en 33, pero no, nos habíamos venido por acá. Y entonces me preguntó, ¿a quién vas a votar? Porque sospechaba Que yo- estaba desviado. Porque claro, en la cama de ellos, donde dormía mi madre, había un crucifijo, INRI, Jesús, Rey de los Juegos, y arriba de la cabeza de él un retrato de Valle Ordóñez. Desde esa mezcla salía. Y entonces me decían cosas, ¿viste? Pero ese padre... ¿Pero a quién ibas a No, votar? pero me pasa lo que a los viejos, ¿viste? Sí, no, está muy bien. De pronto me corto lo que quería decir. Que la bandera roja, mi padre, el día antes de las elecciones, cuando dije, mira papá, voy a votar, pero se lo dije sinceramente. No sé si tal cosa de la izquierda o tal otra de la izquierda, son comunistas, socialistas. Y me dejaron arriba de la almohada una lista del Partido Colorado con un pañuelo, ¿no? Colorado. Claro. Entonces volví de votar. Ya, votaste, sí, pero el problema tuyo, papá, es que vos confundís los colores. Una cosa es colorado y otra cosa es rojo. Yo ya, viste, digo, tendría que haber sido rojo. ¿Y cuál es? Y mamá decía, no dijo tampoco. Entonces, Está muy bien. Bueno, nosotros les pedimos que nos enviaran una persona o un nombre, alguien que pudiera identificarse como alguien referente en sus vidas. Y tú, Miriam, nos dijiste que era Nelly Goitiño, actriz, directora de teatro, maestra de Pepe en el taller de teatro. Y tú fuiste dirigida por ella en El sueño y la vigilia, en el año 2001. Exactamente. ¿Por qué ella? Ella, porque fue en la segunda etapa de mi vida, después de la dictadura. Yo tuve muchos maestros, es decir, claro. No puedo dejar de decir Sí, claro. Jorge Curi, César Campodónico, Atahualpa y tantos otros, Rosita Bafico, Huber. Huber Salcedo, pero no me podría olvidar porque son muchísimos. Pero en la segunda parte de mi vida, porque se parte en dos la vida de uno, ¿no? Antes y después de la dictadura, tuvimos un encuentro muy hermoso. Yo, en Teatro La Máscara, que se abrió en esa época porque había estado cerrado, hicimos juntas La Celestina, las sirvientas de Gené, actuando como actrices, ¿no? Y ahí hubo un encuentro, fue una época dura de nuestra vida, ella con su hermano que estaba preso y que incluso en esa época falleció en la cárcel. Yo que había salido y mi exmarido también, hacía muy poquito que había salido después de 5 años de estar preso. Entonces tuvimos un encuentro a nivel de mujeres y de vida muy fuerte, muy fuerte, y además en el teatro. Pero además fue una mujer de una generosidad desde el punto de vista artístico, porque estábamos haciendo Las sirvientas de Jean Genet, hacíamos las dos sirvientas, que hacíamos como rituales
donde nos transformábamos una en la señora y la otra sojuzgada por la señora, y se hacían rituales en la obra, ¿no? Y ella me enseñó de tal manera, porque me decía cosas como maestra que es, a usar la voz y las profundidades de los sentimientos internos, de los estados internos, que yo encontré voces que nunca había usado. Realmente. Yo siempre tenía una voz muy aguda de jovencita y ahí encontré unos graves que tenían que ver con todas las oscuridades internas, ¿verdad? Todas las corrientes subterráneas que corrían en esos personajes, que yo no me olvido más, ni me olvido más de las charlas de mujer a mujer sobre la época que estábamos viviendo, que nos hicimos entrañables amigas. Entonces tuvo las dos cosas. Por otra parte, cuando ella me dirigió años después en El sueño y la vigilia, una maravillosa obra de Juan Carlos Genet, mirá, el otro era Jean Genet, Juan Carlos Genet, el argentino. Era una obra maravillosa de, mi personaje era una ex vedette y el otro personaje que lo hacía Andrés Passos era un ex actor de shakespeariano. Y eso era un lugar de una casa para mayores, para actores mayores, donde eran actores, todos actores. El personaje de Andrés Passos, del hombre, ya estaba cansado de la vida, no quería hacer más teatro, estaba deprimido. Y esta mujer era de una energía, de un amor a la vida. Y además ya era grande, estaba enferma, pero alucinaba, amaba lo que estaba haciendo. Y entonces ahí mismo, en ese lugar, le bailaba a él, lo seducía, le cantaba cosas de distintas épocas. Y ella decía que ella era familia de Shakespeare, porque quería convencerlo que hiciera Shakespeare. Y como era familia de Shakespeare y ha vivido todas las vidas, 400 años atrás, ella era inmortal. Ese era tu papel. Porque los actores, en realidad, como viven todos los personajes de todas las épocas, vivimos todas las épocas, de 400 años atrás al futuro. O sea que somos inmortales los actores. Y era un personaje que quería convencer al otro que si hacía Shakespeare, se transformaba en inmortal. Claro. Y cuando él aceptó hacer de nuevo Shakespeare y transformarse en inmortal, ella se muere tranquila porque le transmitió la inmortalidad. Qué buen Nelly tema. Goitiño, en esa dirección, me enseñó tanta cosa, me enseñó las distintas miradas del actor, donde trabajaba la memoria, esa mirada interior, cuando recuerda cosas de la memoria presente, donde uno la transmite, y la memoria premonitoria del pensamiento futuro, que es ese pensamiento por arriba, esas distintas miradas. Y además, ella como estudió música, además de que fue maestra, abogada, edil, senadora, maestra, actriz, directora, de la Junta Departamental. todo, Junta Departamental, sí. Sobre todo. Ella tenía un sentido musical y ella me contaba de cada escena, me decía, bueno, esta escena es allegro, esta es molto vivace, mirá. Esta es moderato, y me hacía cartitas. Yo no te puedo decir lo que uno después que es grande y que no quiere repetirse,
lo que ella me enseñó a encontrar cosas nuevas después de una larga trayectoria de teatro. Vos la tuviste de profesora. Sí, también, digo, comparto todo eso que dice Miriam de Nelly. Y sabía ver en el otro virtudes y virtudes, por no decir virtudes y defectos, no, errores. Y yo siempre necesité un control. Aprendí a tenerlo en el teatro, ahí es donde he aprendido a tenerlo. Bueno, y ahora la vida se ha encargado de enseñarme el control. Digo, pero bueno, nos conocemos con él de hace muchos años. Hay algo muy entrañable que uno comparte. Sí, Nelly, la primera vez que me vio fue, yo no sé si lo conté, pero ya pasó ese programa tuyo. Ella había sido fundadora de Taller de Teatro, ahí frente a la Casa del Partido Socialista, en la calle Soriano, en el Centro de Protección de Choferes. De choferes, sí, sí. Y yo me había hecho muy amigo de Lacho, ese hermano que falleció, Sí. que era entrañable, el Lacho era divino. Entonces, yo empecé a tomar clases y ahí maestros de expresión corporal era Bernardo Gali, Claro. María Minetti, teníamos un salón muy lindo para las clases y después una sala, me acuerdo, 10, 12 filas y se llenaba porque ese teatro tuvo la virtud que estrenaba a todos los autores de vanguardia europeos. Ahí por primera vez se vio Ionesco, por primera vez se vio Gelderode, entonces siempre estaba con público, ahí a un sector del público cultural que iba siempre. Y bueno, un día Bernardo, yo estaba como alumno, se presenta un proyecto, él quería dirigir, todavía no había dirigido nunca, y presentó un proyecto que era una versión teatral de un cuento de Kafka, El guardián del sepulcro, que era un guardián en un sepulcro como de la Edad Media, que tenía que controlar que los espíritus no se fueran, porque esas cosas divinas de Kafka, que Chino conoció al papá, ¿te acuerdas de Kafka? Que venía a vender telas acá, el padre de Chino tenía un negocio, pero lo que te digo, entonces Bernardo presentó ese proyecto y habló con los compañeros que eran maestros. Sí, yo quiero que el gordo Pepe, porque él me dijo el gordo Pepe, aunque yo estuviera flaco, pero yo siempre fui gordito. Algunas veces bajé mucho, pero entonces quiero que él diga un poema al principio. Que no era un poema de Puente, que no era un poema de Kafka, y él hizo una traducción. Y Nelly no pudo ir el día del estreno, pero fue al domingo, suponete. Y yo lo hacía, me habían puesto una capa, que yo sabía que estaba en él. Los domingos se llenaba siempre, como se han llenado los teatros, cuando se llenan de gente mayor. Es el horario que convoca a los veteranos, ¿no? No nos vamos muy tarde para casa. El domingo a las 7. El domingo a las 7. Y estaba lleno de gente. Y entonces Nelly había ido el primer domingo a ver. Y yo empiezo a decir el poema. Bernardo desde atrás, de entre cajas, con una música, me iba haciendo así, como que dirigía. Porque también era la primera vez que dirigía. Y vos sabés que oigo, a mí no me conocía nadie. Digo nadie. Yo había venido de 33, no existía la televisión, ni existían, pero no para mí. Y no estaba casado con Emilce, bueno, todas esas cosas que después nos hicieron populares. Y Nelly estaba así, esa cosa que y yo empiezo a recitar y se oye la voz de una mujer vieja también en la platea que dice, oye, yo este gordito lo conozco, por mí. Y Nelly sí, desde ahí hasta que Nelly se fue de este mundo, cada vez que nos veíamos,
Se acuerda. Yo este gordito lo conozco. Siendo jefa de la Junta Departamental, Claro. yo estaba en la comedia y me pidieron, ¿por qué no vas a llevarle este material y hablar de un problema que había en el elenco? ¿Viste? Allá fuimos. Y cuando la secretaria abrió la puerta, se pasa, señor Vázquez, y yo este gordito lo conozco. Era así, Qué de divina, entrañable, divina. porque fue un ser fantástico, como para ella como el tema cultural, el tema del lenguaje, cuando ella podía lo recordaba lo que había sido su vida en Durazno, donde la madre les preparaba una sopa especial. Una maestra, Una fue maestra maestra. de ella 3 años. Fue maestra, Sí. claro. Entonces, esas cosas como, ves, vos me decís, tus papás Sí. que vinieron de Europa, Y hacían teatro allá. los judíos Sí, polacos, sí. claro. En 33 yo me crié en la calle Sufriategui, donde había nacido. En una esquina estaba la familia Greif, que vendían muebles, pero vendían telas también. Eran judíos polacos que habían entrado por la frontera, porque ya en Brasil la cuota de recibir Claro. y les habían dicho que se podía entrar a Uruguay. Entonces, no todos por ahí entraban. Entonces entraron, en la otra esquina estaban los Silverstein. Y yo me crié con eso. Bueno, mi familia, los Vázquez, los da Rosa, pero esos dos, los Greif y los Silverstein, fueron entrañables, divinos. Mira, el padre, bueno, yo me crié con los hijos, ¿verdad?, de ellos. La familia Greif tenía un hijo que ya se hizo abogado, no sé si está vivo todavía, al que le decían Pompo. Pompo era un estudioso y hacía lo que papá y mamá ordenaban. Un día sacó esa tradición de los europeos de la música. Dice, Pompo tiene que estudiar violín. Y Pompo nunca había pedido violín. Pero él le compró un violín. Y mi padre, que hablaba, eran muy amigos, sí, vecinos, ¿viste? Entrábamos a las casas. Y hablaban con dificultad, pero hablaban con acento, el español, pero hablaban con acento. Entonces, el día del examen, allá fuimos todos al Club Progreso, a ver el examen de Pompo. El Pompo estudiaba, qué sé yo, pero no tenía vocación de violinista, ¿viste? Y fue un horror. Entonces volvimos todos sin decir nada y él agarró el violín, el padre. Lo rompió, nada, se le daba, usted no toca más esto. Y Pompo decía, bueno, dice, pero él no tiene culpa ninguna, le decía, mamá, no hagas. Pero esa familia fue, viste, y los Silverstein también, eran como hermanos los hijos Claro. de nosotros. O sea que aprendimos Me también. tengo que ir a una tanda. ¿Eh? Me tengo que ir a un corte. Ándate al corte, sí. Hacemos una pausa y enseguida Dale. seguimos. Sí. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando en Ideas Cruzadas con Miriam Gleijer y Pepe Vázquez, con un muy divertido final del primer bloque, con ese padre rompiendo el violín. A mí me hubiera gustado romper el violín cuando estudiaba yo violín, que no tenía atributos. Tenía una gran vocación, pero Uno no. le echa la culpa al instrumento. No, bueno, pero uno le echa la culpa al, ¿cómo es que dicen? No le eche la culpa al mensajero, ¿no? Claro, Claro. El instrumento era el que no entendía que yo quería tocar. claro. Pero bueno, tú pusiste como una referencia a Nancy Gubich. Sí, nosotros, las circunstancias,
éramos muy amigos con Horacio, con su esposo, el padre de sus hijos, Horacio Buscaglia, muy amigos. Y Horacio vivía en Malvin cuando ellos se casaron, pero bueno, después cuando falleció la mamá de Horacio y Horacio empezó a trabajar en el diario El Popular, que estaba en 18 de julio. Río Branco. Claro, que ahora es Ferrer Aldunate, es la calle, ¿no? Sí. Sí. Río Branco, de Colonia hacia Uruguay. Y entonces Horacio hablaba de temas de espectáculos ahí en El Popular. Entonces cuando se empezaron a poner muy feas las cosas, se vinieron a casa. Y todavía no había nacido Martín, el primer hijo de Horacio y Nancy. Y vino el arrase del Popular cuando el golpe de Estado, qué sé yo, y Horacio allá marchó para el Cilindro, que es donde está lo de ante la arena, era allá. Entonces, bueno, nosotros pasaban a buscar, de pronto hacíamos comidas en casa, vivíamos en Andes, entre Maldonado y Durano, con Imice. María Clara tampoco había nacido, y ollas con comida retiraban y llevaban para allá. Y después el humor, bueno, y Horacito, y la vocación de Nancy hacia los niños, hacia la palabra, como ella en la calle que vivía, donde viven los hijos, vive Martín y vive Paolo, esa calle la llenaba de niños cuando llegaba fin de año, y que como maestra les enseñaba, bueno, generó en toda esa cuadra de la calle Maquichan y Rivera, tenían le generó un sentido de solidaridad a todos los vecinos también, ponían banderas de casa a casa, era muy lindo eso, era más que lindo, tenía algo, un compromiso con la vocación de ella de enseñar, y bueno, y ahí Horacio, fíjate, marcha un día para el Cilindro. Y venían cuentos, Horacio después nos contó que en determinados momentos, para no sentirse tan inútiles adentro, toda la cantidad que estaba detenida, les dijeron, ¿nos permiten sacar la basura a los policías que cuidaban? Bueno, sí, entonces sacaban la basura, entraban. Un día era día de visita de la familia, entonces sacaron la basura y cuando fueron a entrar ya había cola de gente esperando para entrar. Entonces nosotros estamos acá. No, vayan a la cola como todo el mundo. Dice, en la cola hay que hacerla. Entonces, el otro policía le dijo, no, mirá que ellos están detenidos, están presos acá. Ah, sí, hijo. Bueno, pasen. Dice, un día, dice que el médico dijo, un día se nos va a ir medio pueblo. Y bueno, toda esa... Yo también siempre tendía, como hacia el humor. Fuimos compañeros, de decir, como de los primeros espectáculos que vi en mi vida en la sala Mercedes y Rolo del Galpón, la conocí a Adela. Como actriz en la versión del Círculo de Tiza Caucasiano, claro, que hacía Grulle. Fue después que nos conocimos con Miriam. Yo había empezado a estudiar la escuela, bueno, la sala 18 de julio era un sueño que tenía el Galpón, pero era un proyecto, pero la escuela estaba en la calle, seguías por Mercedes antes de llegar a Minas, sí, a mano izquierda, había una enorme casa antigua donde tenías profesores, que te digo, Curi,
Irene Campodónico, Galup, que te enseñaban arte, qué sé yo, un montón de cosas. El Beto Paredes, que era alumno. Yo hice 4 años allí, la También, escuela del Galpón. Claro. Ahora que hablaste del cilindro, que bueno, que fue una experiencia, ¿no? Fue la primer cárcel de la dictadura. Sí. Era todavía muy improvisada. Muy ¿no? improvisada, Muy improvisada. Vos en un momento determinado dijiste, porque la vida está dividida en 2 partes. Sí, ¿no? sí. Antes de la dictadura Y después. y después de la Claro. dictadura. Exactamente. Y los dos de distinta manera, digo, estamos en los 50 años de la dictadura, ¿no? Claro. Claro. En algún momento tuvieron experiencias diferentes, ¿no? Pero los dos, de alguna manera, tú tuviste presa, Claro. tú tuviste en En el el exilio. Y yo cuando me fui, me fui con el recuerdo de ella y Pupi, los padres de Gabriel, el hijo que habían tenido, se los llevaron presos una madrugada y nos fuimos como tanta gente que se iba y después a la vuelta pasaron los años que tuvieron que pasar, que uno se enteró cómo fue esa historia. Yo tenía el recuerdo de Gabriel chiquito así, que iba a las funciones de Galpón, y cuando Pupi, su papá, hace un tiempo se enfermó y se tuvo que operar, bueno, ese Gabriel creció, es profesor de actuación en una escuela de cine que él tiene y es un hombre y tiene un hijo de 19, ¿no? 19 años. Fíjate sí. vos. Filósofo. Entonces, eso, Sí. vivimos historias muy fuertes. La verdad que tuvimos, Sí. nosotros hemos tenido con el Teatro Independiente recorrido toda la historia del país. Claro, Y en un siglo con tantos cambios, claro. que realmente hemos hecho teatro, hemos transcurrido históricamente nuestro país, se ha pasado exilio, a mí me tocó estar presa, a mi ex marido también, nos hemos reencontrado a la vuelta, hemos vivido intensamente, se puede decir. Y además, sí, Eso nos ha nutrido y para al- el teatro. y al ser un país chico, nos conocemos mucho. Claro. Somos, hace unos días, el lunes, fuimos a despedirnos de Mariano Arana. Es decir, y por supuesto que en esa historia está la presencia y la fuerza de ese referente que yo te digo de Nancy Guit, Claro. sus canciones, lo que ella hacía con los hijos. Mira, hace unos años yo decidí, le digo a mi nieto más chico, vamos a ver un espectáculo muy lindo que era en La Citarrosa. ¿Qué lo hacía ella con Martín y con Paolo? Pero me hablan poco antes de salir de casa de un espectáculo. Dice, fantástico, no te lo pierdas porque lo van a hacer 2 o 3 veces, después lo van a cambiar en la sala del ángulo. Entonces ya en el taxi cambié de dirección, Santiago era chiquitito. Y fuimos. Un espectáculo muy lindo era, pero ¿qué pasaba? Yo por las dudas, como yo no lo conocía, no sabía, no había canciones, nos sentamos como en las últimas filas y a él lo dejé en la punta de fila por si no le gustaba, porque era muy chiquito Santiago. Y era un ropero donde se sentían rasguidos. Y de pronto de ahí salió como un mono peludo. Estaba muy bien, pero no era lo para miré a Santiago y Santiago ya estaba parado, me había agarrado la mano y vámonos. Dice, esto, no es correcto para nosotros. Se me dijo y me sacó de Qué ahí. divino, Pero qué divino. claro, los niños, ¿viste? Sí, claro. Pero esa cosa, fuimos al... Pero vuelvo, que nos encontramos ahí. Estabas hablando de Nancy, canciones para no dormir la siesta, claro. por favor. Esa creación. Fue una cosa Impresionante. maravillosa. Fue una época donde el canto popular y ellos en la parte de niños estaban haciendo, cuando no se Historia. puede hacer otras cosas, la belleza Claro. es un hecho revolucionario, ¿verdad? Ahí, en algún momento, vos dijiste que como que
que de aquel teatro Sí. que, bueno, que todos conocimos en una época, un teatro que era, el otro día estábamos mirando con la producción, ya la actualidad permanente, ¿no? Que tenían, que Libertad, que Fotovejuna, Sí. que Arturo Wick, y casi como una respuesta inmediata a los problemas de la sociedad, parecía la respuesta del teatro. Totalmente, Pero claro. como que vos después de la experiencia de la dictadura, te sentiste más como con la necesidad de que el teatro era tu forma de militancia. Y sí, bueno, siempre fue. Es decir, porque para mí el teatro no era solo una realización personal, era integrar un proyecto cultural, ¿verdad? Y el teatro es una forma colectiva, y el compartir ideas, el compartir un proyecto cultural con todos, hace que uno trascienda a eso, ¿verdad? Y bueno, y después que la gente volvió, de alguna manera, era encontrar otras formas de expresar, porque había que encontrar, ya se había logrado que venga la democracia, otras formas de expresarse, ¿no? Claro. De buscar, de profundizar. Y bueno, sí, yo la verdad que siempre mi manera de militar para, de alguna manera, que en el mundo hubiera cambios que ayudaran a la justicia y a la solidaridad en el hombre, siempre lo pensaba a través del teatro. El teatro transmite conductas humanas y de alguna manera es transformador del ser humano. Y Es decir, vimos- el que viene, el público que viene, de Ah. alguna manera, con lo que ve, sin que uno le dé una clase, toma eso, mira lo que sí le gusta, lo que no le gusta y lo que quiere transformar. Entonces pienso que es un hecho tan vivo, tan de comunicación humana. Y la ¿verdad? década del 60, además, que nos tocó vivir, Sí. ¿no? Antes de la dictadura. Oh, La claro. década del 60 fue como cuando cargas en 2 días de combustible el auto. Era tremenda porque teníamos la sensación de que a la vuelta de la esquina íbamos a encontrar la paz y la tranquilidad que un pueblo... Vietnam fue parte de una herida colectiva en el mundo. Claro. ¿Entendés? Acá sí. Hacíamos espectáculos ahí en la explanada de la Intendencia con el tema de Vietnam. En Estados Unidos fue muy fuerte la aparición del movimiento hippie comprometido con el tema de Vietnam. Una mujer, una estudiante universitaria en aquellos momentos, frente a la Casa Blanca, se inmoló, se quemó. Otros jóvenes se habían atado con cadenas a un submarino atómico que habían creado para llevar a Vietnam, y en el puerto de Nueva York se ataron sin ropas y no pudieron salir. O sea, y eso llegaba. Uno se enteraba por las noticias. Claro. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo hablamos? Bueno, eso fue previo, ¿no? Porque Claro. nosotros vivimos previo a la dictadura Claro, todo el previo. tema de las medidas prontas de seguridad, que ahí fue Claro. que estrenamos Libertad, Libertad, y también Claro. se hizo Misiadura al Poder, el Club de Teatro también, y el Circular. El Circular. Y bueno, y ahí nosotros estrenamos Libertad, Libertad, el día que instauraron las medidas prontas de seguridad. Claro. Y en las funciones Y habían manifestaciones y habían caballadas que atacaban, y se metían los estudiantes Sí. adentro del espectáculo para resguardarse, Sí. y de repente se encontraba con un espectáculo que hablaba del tema de la libertad. Y de ahí, entre otros, de ahí Vietnam, a mí ¿no? me han quedado frases por la memoria que tengo. Tenés una memoria, es cierto. Pero que yo a veces las digo cuando hago encuentros con el público, pero bueno, en el espectáculo que estrenamos, que vos lo Hiciste, viste, yo me yo acordé. digo, ¿Te acordás? Libertad, Libertad, terminaba, uno de los actores decía, no sé si al principio, en la mitad o al final, principio es. sí, yo soy y seré
un hombre de teatro. Eso no me El acuerdo que quién es lo capaz decía. de dedicar su vida a la humanidad, Sí, sí. existentes en estos metros de tablas, Claro. ese es un hombre de teatro. Es un hombre, era así. Sí, sí, sí. El cosmonauta que habían mandado los rusos, los soviéticos, que pegaba un grito y se decía en el escenario de Libertad Más y Libertad, luz. la tierra es azul. La tierra es azul. ¿Entendés? Con música está Mateo, Federico García Federico, Vigil. sí. Mirá qué músicos en el escenario. Cantaban ellos, que todos cantaban. Todos cantábamos. Hace poco, bueno, pero además, claro, estamos cambiando de generaciones. No, hace poco se nos fue el Rulo Delgado, que fue un compañero entrañable, muy preparado además. Se fue Rulo. Bueno, el lunes le dijimos adiós a Mariano, que vivió y se fue, como me decía una sobrina de él, que hablando ahí, se fue en paz. No estaba enfermo, digo, pero bueno. Digo, todas personalidades que vivieron todas esas Claro. historias. Y que ¿no? hicieron, bueno, Mariano transmitieron. lo que hizo por el teatro uruguayo, favor. fue increíble. Bueno, Mariano fue, junto con Spallanzani, los arquitectos de la Sala Grande. de la Galpón. Sala Grande. ¿Me dan un segundito? Sí. Un segundito. Ya seguimos y vamos a hablar un poco también de eso, ¿no? De esto que cambia y las despedidas. Las despedidas. Enseguida venimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando y escuchando atentamente a Miriam Gleijer y a Pepe Vázquez, estos actores que han vivido esa vida de entrega hacia el teatro y de compromiso con la sociedad, y en estos 50 años de la dictadura también fueron parte de las personas que sufrieron en carne propia la violencia de la dictadura, con la cárcel, el exilio, con todas las cosas que se sufrieron. Pero bueno, hasta acá llegamos. Hemos sobrevivido 50 años a la dictadura. Y acá vivitos está, y coleando. vivitos y coleando. Esa es nuestra mayor victoria, ¿no? Sí, sí, no sí. pudieron. Exactamente. No pudieron. Y eso me parece. Pero bueno, entre ustedes que hay tantas afinidades de vida, sin embargo aparece como una diferencia. Vos decís, yo me quedo arriba de las tablas hasta que termine. Y vos dijiste, es hora de dar un paso y mirar el teatro desde Sí, pero yo un poco... Yo no le creo en el fondo. No le- Sí, nadie me cree, el flaco de Nevi tampoco me cree. le creo, pero yo no. tuve que ponerme, como te voy a decir, una valla, como el que hace salto alto. ¿Entendés? Porque hay algo en mí que tampoco me cree. Y contra ese Pepe, José, Eduardo, vos al flaco, espera, esto es cortito, pero al flaco de Nevi, ya estábamos en el exilio y lo llaman un día, teníamos aquel café con ser en Pocito. Y tenía que presentar las letras ya de los cantantes. Dice, ¿usted conoce a José Eduardo Vázquez? Y no sabía mi nombre. Claro, Yo era Pepe. claro. ¿Entendés? No. Pero ¿cómo no lo conoce? No sé quién es. Claro, el policía lo habían entrenado a José Eduardo Vázquez. Sí, claro, fue lo que tenía en el Claro. papel. Entonces, después, ¿cuándo? Dice, ¿vos te llamás José Eduardo? Me dijo el flaco años después. Entonces, sí, así fue la cosa. Pero con el ex marido de ella, el padre del hijo, lo que nosotros en el Galpón nos hemos divertido en el 69. Por favor. Que se hacía Sin ton ni son, un espectáculo de niños que había dirigido Bernardo Gali y que un día me llamaron para sustituir al Gordo Álvarez porque se había ido de viaje a Europa, y éramos un conejo
que lo hacía Pupi, y yo hacía Bombolino, que era un perro que tenía orejas caídas, y entrábamos por la platea. ¿A quién teníamos de músico en el escenario? A Mateo, nada más, en vivo, maravilloso, ¿entendés? maravilloso. Y que el Pupi canta muy bien, Muy pero yo bien. no. Pero Mira Curi esa. actuaba, ¿te acordás? Vívalo, velo, Voy a cepillarme el pelo, vívalo, bola. Voy a cortarme la cola. Curi Me era el acordé. jefe de la banda. Jorge Curi era el jefe de la banda de los Gatos Malos, que entraban como en una liana al escenario. El compañero que falleció, que estuvo en Europa, Ribeiro. no, Ribeiro. Humboldt. Y entonces Humboldt Ribeiro, otro que sí. se metían adentro, hacían un caballo. Ah, ¿Entendés? Moretti. Juan Carlos Moretti con Moretti. otro compañero hicieron un caballo, en un momento el caballo se descansaba en el suelo. Y era tanto lo que nos rascábamos y agregábamos con el Pupi. Y se desparramó el Que se caballo. quiso levantar el caballo del suelo y no, No podía, las podía patas porque se le de iban la porque eran risa. dos adentro del caballo. Era un ¿entendés? tentado Moretti. Cuando Claro. nosotros, yo soy una tentada horrible, me acuerdo, en una función hacíamos pareja, escenario pelado, y entrábamos sala grande, Moretti de un lado, yo del otro, y nos abrazábamos, y ahí empezábamos a hablar. Moretti tenía unos pies así. Entonces, nos juntamos, me abraza y me pone su 44 y 44 arriba de mis pies. Nos tentamos tanto que estábamos los dos así abrazados y no había manera de separarnos y nadie podía hablar. Es maravilloso. Sí, era así. La Viste, tentación. por ejemplo, el Pupi se le ocurre, ¿por qué ese día bajaron a la luna los Sí, sí, astronautas? llegaron a la luna. Y entonces y estábamos en un momento, había unas mujeres que eran unas selenitas, ¿te acordás? Sí, sí, en la Mari segunda Vázquez parte, era una. Claro, y entonces dice, ustedes no vieron a unos tipos, no, el galpón llegó primero. Decíamos, el galpón llegó primero. Y un día A era la tanto luna. lo que rascábamos que mandaron una comisión como de control. Era Sara La Roca. el Gordo Pasos, Galup, y no me acuerdo cómo, se pusieron en La segunda comisión de fila. control de El Galpón. En el Control del galpón, galpón, en sí. segunda fila, a ver qué hacíamos. Empezó el espectáculo. Y a los 5 minutos empezamos a tentarnos de reino, a portarnos bien porque está el control. Oiga, ya. Y ellos hacían así. Ahora, viste que no se va a poner ninguna valla, ¿no? Dijo No. que se iba a poner una valla, pero va a no. seguir. Mira, pues, si a la valla así. Vas a volver a hacer la última obra esta que estuviste haciendo. No, esta que estoy haciendo. Maravillosa. No, tenemos que ir al Politeama, ya tenemos la fecha. Maravillosa. Y en los lugares. Ella fue a ver la función. Sí, yo la fui a ver. La vamos a hacer en un lugar de la Costa de Oro. Y ahora la dirección del Solís nos pidió que hiciéramos agosto 2 semanas más. O sea que no era que esos días era la última vez. El flaco dice, vamos a poner que tu despedida, sí. Seguramente creo que es la última obra, sí, porque me cuesta mucho. Claro. Yo no puedo seguir ya. Tengo un ayudante que me ayuda a levantarme de la mesa para poder saludar, como me ayudan acá. Pero Ahora, haces un monólogo sentado y se claro. acabó. Y tú no te vas a ir. Me van a llevar, ¿viste? Me van a llevar en andas. No, a mí me ¿verdad? llevan después para el camerino en silla de ruedas. No, yo no. Hasta que pueda, no me bajo. Está muy Es bien. mi vida. Es la vida es de mi uno, vida, está bien. Y yo creo Está que bien. seré inmortal hasta que me muera. No. Bueno, esto es maravilloso, yo lo he disfrutado enormemente, pero nosotros tenemos como una especie de juego de despedida. Es una tontería, simplemente son un conjunto de cartas que tienen una pregunta que es aleatoria, que no tiene nada que ver con lo que estuvimos conversando, Dale, para que me den una respuesta sobre el final del programa. dale. simplemente. Y si Así no que- sabemos, paciencia. No, es algo que van a Sí. saber responder. Eh, Elija una, dígame, esta. Esa, Esta. Muy Esa. bien. Esta es para ti. Te la leo yo. ¿sí? Mirá, vos que querés ser inmortal. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál quisieras tener? Sería
Un superpoder, ¿cuál sería? Piense tranquila. Y bueno, un superpoder hasta el último día de mi vida, estar arriba de un escenario. Está muy bien. O sea, poder definir Sí, sí, el sí. futuro. Sí, Quiero sí, estar arriba de un escenario. sí. Muy bien. ¿Y vos? Ah, esa que estaba al lado. esa. No, si tuvieras un superpoder, ¿qué harías? ¿Yo? Sí. Ah, mira, haría que tener la seguridad de que mis nietos y mis hijos y todos los que conozco la van a tener, la van a pasar bien en el sentido de trabajo, van a seguir siendo buena gente. Seguir y- siendo buena gente es muy sí, probable. El seguir siendo buena gente es muy probable porque dicen que lo que se hereda no se roba. Sí, Claro. Capaz ojalá. que otras dificultades puede ser, pero eso no va a cambiar. Y que ya tienen novia, ¿viste? Los nietos, sí, sí. ¿viste? Y que sean felices. Si uno pudiera arreglar el mundo. ¿eh? Si uno lo pudiera arreglar, pero superpoder es difícil. Sí. Dice la pregunta, Sí. ¿tenés alguna idea fija? Que puedas decir, digo. No. Que- Si el psiquiatra está viendo esto, el psiquiatra lo están internando del ataque de risa. Pero eso te cuento. Porque cuando he ido, a veces, ya no voy, va mi hija a renovar medicación, ¿viste? Sí. Porque, pero cuando iba, un día me preguntó dos cosas, me dijo. Antes dice, ¿usted se mira al espejo? Cosas. Digo, sí. Ah, muy bien. Nos vemos tal día. Me di vuelta, ¿viste? Digo, ¿por perdón, qué me doctor. preguntó? Digo, "Uy, ¿y usted se mira al espejo? No, que quedó medio sorprendido. Sí, 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 me dijo, sí me miro, bárbaro, no hay problema. Y después el otro fue que a Susana Anselmi la conoces. Sí, claro. Viste, Maravillosa actriz. una de las grandes que tenemos, Grandes, sí, compañeras sí, sí, sí. divinas. Y entonces me invitó a ver un ensayo de unos chiquitos. Ella enseña inglés en el Anglo, que hablando, apenas les hizo improvisar un espectáculo. Y quiso que compañeros de teatro fuéramos a ver el ensayo general y le diéramos nuestra opinión. Lo vimos, está. Cuando yo me iba empezaba a llover. Y le pedí a la telefonista, por favor, me pedís un taxi. Vino el taxi, cuando me sube el hombre me reconoce, se dio cuenta, tal. Yo me siento adelante con la dificultad, ya tenía estas dificultades. Y el tipo me dice, ¿usted es usted? Entonces yo le contesté enseguida, sí, yo soy yo. Le dije, porque me causó gracia, era lindo. Que yo digo, ¿y usted es usted? Le dije a él. Era un hombre veterano, no tanto como yo ahora. Pero me dice, sí, yo soy yo. Digo, fenómeno. Y él arrancó. Digo, no necesitamos psicólogo, estamos bárbaros. Los dos saben. Pero él quería decir mi nombre y no le salía. No le salía. Entonces yo quise decirme, no me lo diga, carajo. Dice, toda una vida viéndolo a usted y a su señora en la televisión. ¿Cómo? ¿Y al Cuando final? llegamos a casa, le pagué y en el momento que entraba a casa, ya sé quién es usted. Usted es Pepe Beguiña, me dice. Sí o sí. Pero no me lo, le salió, no lo pensó, ¿viste? Claro. Y, ¿Vos Yo tenés una tengo idea fija? una idea fija. Las miguitas. ¿Ah, sí? Sí. Ah. No puedo soportar las miguitas. Podríamos vivir juntos entonces. Yo tengo una aspiradora arriba de la mesa chiquita, así, cuando se cae, enseguida. Sí, no la sí, soporto. sí. No la tengo arriba de la mesa, pero la mi tengo. nieto, mi hijo, Claro. mi ex marido, ya sé las miguitas. Me tengo que ir, me quedaría Y bueno, todo el día ¿qué conversando le con vamos a ustedes. hacer? Ha sido- pongamos un canal de televisión. Pongamos un Vamos a pedir un domingo para hacer una tertulia y ¿Qué quedarnos te todo el día parece? conversando. Sentados. Entonces vos podés seguir. A Podés ustedes seguir. les digo que les agradezco mucho que hayan estado ahí, a ellos, todo mi corazón. Y nos vemos el próximo domingo cuando volvamos a hacer Ideas Cruzadas, recordando siempre que, bueno, conversar es pensar juntos en voz alta. Muchas gracias.